Bienvenido a OnePy. Hoy les voy a hablar de la función cuadrática. Vamos a ver cómo podemos dominar los conceptos básicos de dicha función, su gráfica, sus características, etc. Empezamos. Lo primero que vamos a ver son las formas de la función cuadrática. Una de las formas es la forma polinómica o general, que está dada por ax cuadrado más bx más c, siendo a, b y c los coeficientes. A el coeficiente de la variable cuadrática, b de la variable lineal y c el término independiente. Otra forma es la forma canónica, que está dada por a de x menos xb al cuadrado más ib, siendo xb y b el vértice de dicha función cuadrática. Y la última forma es la forma factorizada, a de x menos x1 por x menos x2, siendo x1 y x2 las raíces de dicha función cuadrática. Vamos a ver cómo se calculan dichas raíces y también el vértice. El cálculo de raíces es aplicando la famosa resolvente. ¿Se acuerdan ustedes? Esa es la resolvente y ahí se sacaba x1 y x2. Para sacar el vértice xb y b podemos utilizar la fórmula menos b sobre 2a para sacar xb o también x1 más x2 sobre 2. Y para sacar ib es reemplazar ese valor que te da en xb en la función. También tenemos que tener en cuenta que lo que está dentro de la raíz b cuadrado menos 4ac se lo denomina discriminante y nos indica cómo son las raíces. Si ese discriminante, o sea, si ese valor es mayor que 0, las raíces son reales y distintas. Quiere decir que la gráfica corta el eje X en dos puntos. Si es igual a 0, son raíces reales pero iguales. Quiere decir que la gráfica corta en un solo punto el eje X. Y si ese valor es menor que 0, las raíces no son reales, quiere decir que no corta el eje de las X. Vamos a seguir con el análisis de la función cuadrática. La ordenada de origen es 0c. Acuerden que ordenada de origen es el valor donde la gráfica corta el eje de las y. Puse 0c considerando en la forma polinómica, siendo c el término independiente. Después tenemos el eje de simetría, o sea, donde la parábola se corta en las dos partes iguales, que es x igual a xb. También tenemos el dominio. El dominio, acuérdense que es analizar el eje X y en la función cuadrática el dominio son los reales. La imagen, que es analizar el eje Y. Cóncavo va a ser cuando la A es positiva, o sea, cuando las ramas van hacia arriba. Convexa va a ser cuando la A es negativa, cuando las ramas van hacia abajo. Crecimiento es cuando X aumenta, Y aumenta. Decrecimiento cuando X aumenta, Y disminuye. El conjunto de positividad es la parte cuando la Y es mayor que 0 y el conjunto de negatividad es cuando la parte de Y es menor que 0. Vamos a plasmar todas las características que vimos de la función cuadrática en un gráfico. Al gráfico de la función cuadrática se denomina parábola. Si vemos, las ramas van hacia abajo, así que eso quiere decir que el valor de a, el número que multiplica a la variable cuadrática, es negativo. Después tenemos donde se juntan esas dos ramas, es el vértice, es el punto S, ese es el vértice de la parábola. Después tenemos la ordenada al origen, donde corta el eje de las y la gráfica. También tenemos las raíces, donde corta al eje de las x la gráfica. Y también tenemos el eje de simetría, o sea, donde divide la parábola en dos partes iguales. Si ustedes observan, también vemos que la gráfica en esta parte crece y en esta parte decrece. También vemos que esta parte que está acá es la parte donde están las y positivas, es el conjunto de positividad. Y esta parte sería el conjunto de negatividad porque está en la parte de las y negativas. Pasaje de general a canónica completando cuadrados. Lo primero que tenemos que ver para hacer este proceso es que el valor de a, el número que multiplica a la x cuadrado, debe ser 1. El ejemplo que yo coloqué es 2x cuadrado más 8x más 5. Si ustedes observan, hay un 2 en vez de un 1 en el x cuadrado, a vale 2. Así que lo que vamos a hacer es sacar factor común, factor no común diría 2. O sea, voy a dividir a cada término por 2. O sea, lo que hice acá es 2x cuadrado dividido 2 es x cuadrado, 8x dividido 2 es 4x y 5 dividido 2, 5 medio. Luego, lo que vamos a hacer, ustedes se acuerdan,
¿Qué era un cuadrado binomio? ¿Qué decía el cuadrado binomio? El primero al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir que lo que vamos a tratar de buscar es el segundo término, ya que el primer término es x. Por eso vamos a multiplicar y dividir por 2 al valor de 4x. Lo que hice acá, multipliqué y dividí por 2. Vamos a tomar 4 medio y a ese valor lo vamos a dividir. 4 y 2 me da 2 en este caso, y ese número 2 lo vamos a elevar al cuadrado y le vamos a sumar y restar a todo el paréntesis ese, que es lo que hice acá. Todo al cuadrado menos 2 al cuadrado. El x cuadrado más 2 de 4 sobre 2x más 2 al cuadrado, eso que está en amarillo, sería el famoso trinomio cuadrado perfecto, es el cuadrado binomio. Así que a eso lo puedo transformar como x, que es el primer término, 2, que es el segundo término que salió de acá, y sumado, ¿por qué? Porque el signo de un cuadrado binomio siempre lo da no los cuadrados, sino lo da el término del duplo, el doble del primero por el segundo. Como en este caso es más, acá pongo más. Y acá hubiera un menos, pondré un menos. Y después menos 2 al cuadrado más 5 medios, lo resuelvo, menos 3 medios. Y por último hago la distributiva. Y me queda que la función es 2 de x más 2 al cuadrado menos 3. Y obtuve la forma canónica partiendo de la forma polinómica. Relación entre a, b, c, x1 y x2. a, b, c serían los coeficientes de la forma polinómica y x1 y x2 son las raíces. Si yo ahora a la forma polinómica la divido todo por a, me queda x cuadrado más b sobre ax más c sobre a. Se demuestra que x1 más x2 va a ser igual a menos b sobre a y x1 por x2 va a ser igual a c sobre a. Con esto queremos decir que si yo tengo las raíces puedo transformarla en forma general o polinómica. La relación que hay entre a y b desde el punto de vista gráfico. Cuando a es mayor que 0, las ramas van hacia arriba y cuando a es menor que 0, las ramas van hacia abajo. Si a es mayor que 0 y b es mayor que 0, las ramas van a ir hacia arriba y se va a desplazar hacia la izquierda. Y cuando a es mayor que 0 y b es menor que 0, las ramas van a ir hacia arriba y se va a desplazar hacia la derecha. Veamos cuando a es menor que 0 y b es mayor que 0. En ese caso la parábola se desplaza hacia la derecha y las ramas van hacia abajo. Y cuando a es menor que 0 y b es menor que 0, la parábola se desplaza hacia la izquierda y las ramas por supuesto hacia abajo. También tenemos que recordar que cuando tengo el término independiente c, cuando es positivo, corta el eje y en positivo y cuando es negativo, corta el eje y en la parte negativa. Vamos a realizar ejercicios prácticos para reafirmar los conceptos teóricos que dimos recientemente. Graficar y analizar las siguientes funciones cuadráticas. En este caso, dimos una función en forma polinómica, menos 5x cuadrado más 20x menos 23. Estamos dando el valor de a, b y c. Para eso vamos a sacar el vértice, que es menos b sobre 2a para sacar xb, reemplazo y me da 2, a y b reemplazo ese valor 2 en la función y me da menos 3. Ya tengo el vértice. Y voy a sacar las raíces. Y las raíces se sacan por la resolvente. Acá no la resolví porque las raíces me dan no real. O sea, la parte del discriminante me da negativo. Así que no existen raíces reales. Así que, en conclusión, ya podría hacer la gráfica en el cual voy a marcar el vértice y ordenada al origen. Marqué el vértice, que es este, la ordenada al origen, que es menos 23, y el eje de simetría, que divide la parábola en dos partes iguales. El eje de simetría, recuerden que siempre es paralelo al eje y pasa por el vértice. Así que ahora podemos decir digamos, el análisis completo. El dominio, recuerden que siempre son los reales en esta función. La imagen, analicen siempre del menos infinito al más infinito. Y si ustedes observan, va del menos infinito hasta el valor de IB del vértice, que el IB vale menos 3. La ordenada origen dijimos que era 0 menos 23, el valor de C. Raíces no tiene porque no corta el eje de las X. El vértice dijimos que era 2 y menos 3. El eje de simetría sería 2 porque es el valor de XB. El crecimiento, si ustedes observan, la gráfica crece, crece, crece hasta el 2, o sea que del menos infinito al 2 crece, y del 2 al más infinito decrece, si ustedes la observan.
No hay conjunto de positividad porque no hay nada en el valor de las y positivo, solamente en el valor de las y negativa. Por eso el conjunto de negatividad del menos infinito al más infinito. Vamos a ver cómo se pasa en forma canónica. La forma canónica era a de x menos xb al cuadrado más b. Reemplazo los valores nada más y obtengo la forma canónica. Y la forma factorizada, que era a de x menos x1 por x menos x2, no la podemos escribir porque no existen las raíces en forma real. Este ejemplo está en forma factorizada, x por menos 1 por x más 2. Acá en este caso nos está dando las raíces, la forma factorizada da raíces con los signos cambiados, o sea que las raíces son 1 y menos 2. Así que el vértice lo puedo calcular con la fórmula x1 más x2 sobre 2, me da menos 1 medio. Y por supuesto reemplazar este valor en la función los valores de las x y obtengo IB que me da menos 9 cuartos. Así que ya tengo como para graficar. Marco el vértice y la ordenada al origen, el vértice y la ordenada al origen y el eje de simetría que pasa por el vértice, siempre paralelo al eje de la y. Y ahí puedo hacer el análisis. Dominio, dijimos, siempre los reales. La imagen va desde el menos infinito hacia el más infinito. Empieza ahora en menos 9 cuartos, que es IB, hacia el más infinito, que es lo que pusimos acá. La ordenada de origen es 0 menos 2, porque reemplazamos la x por 0 y me dio menos 2. Las raíces son menos 2, 1, que es lo que hicimos, es lo que tenemos acá. Menos 2, cambiamos el signo este y a este signo. El vértice lo sacamos acá, menos 1 medio, menos 9 cuartos. El eje de simetría es igual al valor de xb, menos 1 medio. El crecimiento sería del menos medio al más infinito y el decrecimiento del menos infinito al menos 1 medio. ¿Sí? Lo ponemos en forma canónica, la fórmula canónica es siempre la misma y reemplazamos los valores. Nos dio eso, x más 1 medio al cuadrado menos 9 cuartos. Y la forma polinómico general, lo que voy a hacer es voy a distribuir, voy a hacer este por este, este por este, este por este y este por este, y me da x cuadrado más x menos 2. Este ejercicio está en forma canónica, en el cual en la forma canónica podemos sacar el valor de xb con el signo cambiado 1 y el valor de b 4. Para sacar las raíces que me faltarían, se puede igualar a 0 y despejar la x de acá, pero para no ser tanto problema, lo que vamos a hacer es pasarla a forma polinómica o general. Para eso, lo que vamos a desarrollar es el cuadrado binomio. Desarrollamos el cuadrado binomio, acuérdense que el cuadrado de binomio dice el primero al cuadrado menos el duplo, el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, menos porque acá hay un menos, y obtengo este resultado, menos x cuadrado más 2x más 3. Y aplico resolvente. Y las raíces me dan 3 y menos 1. Ya tengo la raíz y tengo el vértice, que sí que puedo graficar, en el cual marco el vértice, que sería este, en 1 y 4, marco la ordenada al origen, que sería 3 positivo, ahí está, y marco el eje de simetría, que pasa por el vértice paralelo al eje Y. Y ya puedo analizar la función. Dominio los reales, como siempre, la imagen del menos infinito hasta el vértice, IB, que es 4, la ordenada de origen es 0, 3, las raíces eran menos 1, 0 y 3, 0, el vértice 1, 4, el eje de simetría es igual, el valor igual al valor del vértice, que es 1, el crecimiento es del menos infinito al 1, si ustedes observan, crece, crece hasta el valor 1 y decrece hasta el valor del 1 al más infinito, y pasamos a la forma factorizada, reemplazando el valor de a, x1 y x2 de los resultados que me dieron. Y obtengo la forma factorizada. Como terminación de este video vamos a hacer un problema de aplicación de la función cuadrática. Se lanza una pelota hacia arriba, la altura que alcanza la pelota en cada instante t está dada por la función h de t igual a menos t cuadrado más 6t, donde h de t se mide en centímetros y t representa el tiempo en segundos. Calcular cuántos segundos tarda la pelota en alcanzar su altura máxima, cuál es la altura máxima que alcanza la pelota y cuál es el tiempo de vuelo de la pelota. Para esto, como es una función cuadrática, lo que vamos a hacer es graficarla. Para graficarla necesitamos las raíces y el vértice. Es decir, que vamos a calcular las raíces con la resolvente. Observemos que en nuestra función tenemos que el valor de a, que es el que multiplica t cuadrado, vale menos 1, el valor de b, que multiplica la t, vale 6, y no tengo término independiente, así que es 0.
reemplazo en la función y me da, en la función, perdón, en la ecuación de la resolvente y me da 0,6. Saco el vértice reemplazando el valor de b y de a en xb y me da 3 y ese 3 lo reemplazo en la función y me da 9. Así que tengo el vértice y las raíces, así que podría graficar. Graficamos y vamos a analizar qué es lo que grafico. Lo que ven acá es que marqué el vértice 3, 9, ahí hice la parábola va para abajo, ¿por qué? Porque está la a negativa y el punto de raíces son 0,6, esta es la gráfica. No marco digamos, para la parte negativa de y porque lo que yo tengo es altura, así que tengo solamente valores positivos de la altura. Eso sería el concepto del problema en sí. O sea, si yo estoy trabajando con valores positivos, ya que la altura no puede ser negativa nunca, ni tampoco el tiempo. Así que, conclusión, vamos ahora a contestar las preguntas que me pide el problema de acuerdo a la gráfica que hemos realizado. Dice, ¿cuántos segundos tarda la pelota en alcanzar su altura máxima? La altura máxima está acá, así que observamos, y el tiempo que tarda son 3 segundos. O sea, tarda 3 segundos en alcanzar su altura máxima. ¿Cuál es esa altura máxima? Lo vimos acá, 9 metros. Perdón, centímetro, porque dijimos centímetro la medida de la altura. ¿Y cuál es el tiempo de vuelo de la pelota? Y si observamos, la pelota recorrió y llegó hasta acá. El tiempo está acá, en el eje de las X, 6 segundos. Así que el tiempo de vuelo es 6 segundos. Y ahí el problema se terminó. Bueno, espero que, como siempre les digo, haya sido de su agrado. Lo único que me queda decirles es que no me bajen los brazos y que tengan el éxito que se merecen. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video.